de nacer justo cuando mis padres se acaban de convertir y tenían el primer amor, ese del que siempre hablamos y que es tan impactante, ¿no? Y yo fui una bendición también porque yo tenía 3 hermanos chicos y nací yo, era la primera niña que había en casa y fue como que era un regalo del Señor, ¿no? Mis padres lo cogieron como algo muy... Y no sé, bueno, a ver si me aclaro las ideas. Yo desde muy pequeñita conocí, siempre estábamos en la iglesia, en realidad la primera iglesia fue en mi casa, porque en Castelldefels no había ninguna iglesia todavía, y mis padres conocieron al Señor a través de unos misioneros y comenzó la iglesia en mi casa, ¿no? Pues yo todo el tiempo estaba en medio de cultos, de reuniones, para colmo, los fundadores de APEN aquí en España también estaban en mi casa, ¿no? Venían allí a hacer las reuniones, teníamos los niños del barrio, bueno, fue todo muy... Yo casi vivía en una nube, ¿no? El Señor, siempre lo digo, ¿no? Que me ha llevado entre nubes hasta, bueno, casi toda mi vida, ¿no? Y es un privilegio, pero también hay sus inconvenientes, ¿no? Yo me convertí con 7 años. Puedo decir que claramente que es muy importante que a los niños les presentemos el Evangelio claramente, como yo lo recibí, ¿no? Porque yo recuerdo perfectamente esa clase de escuela dominical, recuerdo perfectamente qué fue lo que me hizo entregar mi corazón al Señor y creo que el Evangelio es tan sencillo y tan práctico y tan... Parece como que un niño es muy ingenuo para creer algo así, que bueno, que lo pueden creer los tontos, ¿no? Como si los niños no tuvieran bastante capacidad, ¿no? Pero yo por mi testimonio puedo dar fe de que, a ver, yo conocía las historias de la Biblia, me las sabía todas, yo amaba mucho a ese Jesús que yo escuchaba en las historias de la escuela dominical, pero eran una historia más, ¿no? Eran historias. Pero ese día la profesora habló de la muerte de Jesús y eso fue muy impactante para mí. Aunque era una niña de 7 años, yo me identifiqué y por primera vez vi que yo era protagonista de esa historia, que no era una historia como las otras, en que habían personajes, sino que ahí entraba yo, ¿no? Que cuando Jesús estaba en la cruz era por mí también, ¿no? Y eso me tocó tanto que cuando ella preguntó quién quería entregar su vida a Jesús, yo levanté mi mano, pero con una emoción que recuerdo aún, ¿no? Que no fue una tontería de niño, es que fue de verdad que me impactó, ¿no? Y ese día le entregué mi corazón, hablé con la profesora, ella me dio unos versículos muy clave, me hizo preguntas para confirmar, ¿no? Lo que yo había dicho, que yo quería que él estuviera en mi corazón, ¿no? Y el versículo que me dio, que nunca lo voy a olvidar, que me regaló una Biblia y me escribió este versículo, pero ha sido sellado en mi corazón. Es el de Hebreos 13:5, que dice, nunca te desampararé ni te dejaré. Porque esa promesa me ha ayudado mucho cuando ese día yo me convertí, pero ese día no entendí todo el Evangelio y no entendí muchas cosas que con el tiempo he ido entendiendo. He tenido episodios, he tenido dudas, he tenido momentos que te hacen... no es que no... Yo creo que ese día sí entregué mi corazón al Señor, lo tengo claro, ¿no? Pero no entendí todo, ¿no? Y bueno, el Señor se encargó de írmelo aclarando todo con el tiempo, ¿no? Yo era una persona muy fácil de... O sea, no he sido muy conflictiva nunca, ni de pequeña, ni nada. Entonces, yo siempre decía, bueno, mi testimonio es muy... No tiene nada... Mi testimonio es muy sencillo, ¿no? Una persona que nace en la iglesia, pues parece que su testimonio no es, uy, yo antes era y ahora soy, ¿no? Porque ya cuando yo me convertí, yo era una niña que pero tenía el sentido de pecadora, pero no, en realidad no tenía nada mucho que cambiar, ¿no? Pensaba. Pero con el tiempo, pues
el Señor va haciendo una transformación en tu vida, va mostrándote cosas que tú no le has dado importancia a lo mejor, o que al estar siempre en la iglesia, pues es como si eso ya lo vives muy naturalmente, ¿no? Y muchas cosas ni te las planteas, ¿no? Y bueno, no os voy a explicar todo. Bueno, sí que hay un momento con unos 15 años o así, la adolescencia, en que yo, como estaba en la iglesia, estaba bien, estaba confortable, pues no me planteaba otras cosas, pero sí que llegó un momento que yo veía amigos del colegio y que me decían que lo pasaban muy bien en la discoteca, que tal, que cual, y empecé a tener inquietud por saber qué pasaba en las discotecas o qué pasaba cuando no iba a la iglesia y hacía lo que hacía todo el mundo, ¿no? Y sí, hubieron como 3 o 4 domingos que no fui a la iglesia y me fui, porque teníamos culto por las tardes y por la mañana en Castelldefels. Y me fui a la discoteca y estuve como 3 domingos yendo, pero al segundo hubo un momento en que yo me sentí allí. El primero me gustó, no me desagradó, pero el segundo hubo un momento que cuando tú tienes al Señor, Él de una manera u otra se muestra, ¿no? Y hubo un momento que estaban todos mis amigos ahí bailando y yo me encontré con un cubata en la mano que ni siquiera me gustaba, pero... Y una persona ahí molestándome, un chico un poco borracho ahí. Y fue de golpe yo dije, ¿qué hago aquí? Me sentí ahí como fuera de lugar, ¿no? Digo, ¿pero qué hago aquí? Son las 6, hay culto, los jóvenes están en la iglesia, yo estoy aquí. Me sentí muy, muy fuera de lugar, ¿no? Como un pez fuera del agua, más o menos. Pero bueno, ese momento pasó y no le di importancia. Pero resulta que mis padres habían estado hablando con los pastores y el pastor me mandó esa semana a todos los jóvenes a mi casa. Vinieron todos a mi casa, que era muy normal porque yo tenía una casa grande y siempre estaban allí todos, ¿no? Pero esa vez fue muy especial porque llegaron todos, me sentí tan querida, me sentí que yo formaba parte de ese grupo, sentí que a ellos les importaba yo. Solo había faltado 2 domingos a la iglesia o 3, pero ellos me echaron a faltar, me lo dijeron y sentí que mi lugar estaba con ellos, ¿no? Y nunca más sentí necesidad de ir ni a la discoteca ni en nada de lo que me proponían fuera de la iglesia, porque estaba tan plena y tan contenta en ese grupo y estaba tan bien que ahí me quedé. Y bueno, pasó el tiempo y tal, yo estaba muy involucrada en la iglesia, sobre todo con los niños pequeños y con actividades de splice y cosas así, siempre ha sido lo que más me ha gustado, ¿no? Y tal, bueno, me casé muy joven, tuve mi novio, que es ese señor que hay aquí, con 15 años. Hasta ahí el Señor me protegió también, ¿no? Porque me dio una persona y ya no tuve necesidad de buscar en ningún otro sitio, ¿no? O sea que todas las decisiones así importantes siempre han sido pues guiadas por el Señor, ¿no? Y desde luego las que he tomado con su guía nunca me he arrepentido ni me arrepentiré, porque sé que aun cuando hayan cosas malas, Él las está controlando y son decisiones que tomas con el Señor y ahí nunca te equivocas. Después, una cosa que quiero, porque es que si me enrollo, pero una cosa hasta mis 42 años o así, pues nada, yo siempre he querido en el Señor y siempre, como os he dicho, pero me faltaba algo. Cuando oía los testimonios de las personas, siempre decía, yo no siento eso. Y quería, porque yo no me perdía un culto. Yo aún de niña, escuchaba los mensajes. Siempre he tenido mucha sed del Señor, siempre. Siempre he querido saber qué quería para mí, que siempre lo he escuchado con mucha atención. Pero me faltaba algo. Y tuvo que ser en la adversidad, ¿no? Cuando me dijeron que mi madre tenía un cáncer que era fulminante y no iba a superarlo, pues se me cayó el mundo encima, ¿no? Y eso ha sido lo más grave que me ha pasado en la vida. La verdad es que no sabía por dónde tirar, ¿no? Pero llegué a mi casa y le dije, Señor, ¿qué hago? Es que no sabía ni qué hacer, ni qué pedir, ni nada, ¿no?
y tenía que decirlo a mi hermana, a todo el mundo, ¿no? Y eso fue un cambio en mi vida, ¿no? Porque abrí la Biblia, que nunca me había pasado, ¿no? De abrir la Biblia, eso que dicen a veces, tú abres y el Señor te habla. Yo decía, eso no es así porque tienes que buscar un poco, pero bueno, ese día, y alguna otra vez me ha pasado, pero este día el Señor me habló, ¿no? Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo Dios, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Y a causa de tus palabras yo he venido. Y luego dice, hay más cosas, ¿no?, que leí, pero lo que quiero destacar es este versículo y este que dice, muy amado, no temas, la paz sea contigo, esfuérzate y aliéntate. Y mientras él me hablaba, recobré las fuerzas y dije, hable mi Señor porque me has fortalecido. Y eso fue la primera vez que yo sentí al Señor. Parece mentira, pero después de toda mi vida estar con el Señor, nunca había sentido al Señor de esta manera viva. O sea, sentí que esto me lo estaba diciendo a mí, que me estaba abrazando, que me estaba diciendo, yo estoy contigo, no te preocupes, lo que vas a pasar. Yo enseguida entendí que iba a ser duro el camino y que iba a ser algo fuerte, pero Él me dio la fortaleza que dice aquí y me dio la paz, esta paz. Y estuvo conmigo y todo el tiempo del proceso me dio mucha fortaleza. Me sentí querida, me sentí con Él. Sentí que me estaba ayudando y que no es que yo era más fuerte que las otras personas que estaban alrededor. Quizá Él me usó para eso, ¿no? Pero lo noté. Y entonces era como cuando el versículo de Job que dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Pues fue así. Fue un cambio en mi vida total. Porque desde ese momento mi testimonio es diferente, porque podía sentir al Señor. Eso lo anhelé toda mi vida anhelé sentirlo de esa manera, que no era solo que intelectualmente entendía todo lo de la Biblia, todo, pero no sentía eso. Y puedo decir que a partir de ahí cambiaron muchas cosas de mi vida, porque cambié las prioridades, cambió todo. Y esa paz la sigo teniendo, y muchas veces hay dificultades, y las hay, pero esto no va a cambiar nunca. Eso ha sido mi transformación. Yo me convertí con 7 años, pero el Señor me transformó con 42. Noté su presencia y nunca me va a dejar. Yo ya lo sabía, tenía esa promesa, no te desampararé ni te dejaré. Vale, siempre me acompañó. Pero eso fue algo muy diferente, ¿no? Y a ver, no sé, quería explicaros muchas cosas, pero ya no quiero enrollarme demasiado. Pero lo más impactante fue esto, ¿no? A partir de ahí pasaron otras cosas y tal, y bueno, han habido problemas, pero yo quiero también dar un mensaje de ánimo de que los problemas en realidad no son malos. Porque cuando no me iba nada mal, pues sí, iba siguiendo una vida cristiana, más o menos, pero no tenía tanta convicción, no tenía tanta seguridad. Y cuando tenemos un problema y el Señor está con nosotros y nos ayuda y vemos que no es que no vamos a pasar problemas, sino que tenemos una esperanza diferente de todo el mundo, tenemos la compañía de Él, sabemos que Él controla todo. La muerte de mi madre sirvió para muchas cosas, sigue sirviendo, porque el testimonio de ella fue muy impactante para mi familia, para mis hijos, para mi hermana. El domingo siguiente de enterrar a mi madre, mi hermana se convirtió. O sea, fue todo lo que muere da vida, ¿no? Dice la semilla de morir para dar vida. Pues mi madre fue un testimonio de eso, ¿no? Y incluso para mí, ¿no? Para la mía. Y en Salmo 84 dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Y ahora ya, después de ese tiempo, quiero decir que mi testimonio sigue, mi testimonio cambiará. El testimonio no es una cosa que acaba ya, sino que es constante. Y la próxima vez que tenga que dar mi testimonio seguro que será diferente, porque el testimonio de un cristiano tiene que ir cambiando, tenemos que ir transformándonos, de eso se trata, ¿no?
transformándonos cada día. Y la meta, pues para mí, es llegar a... Bueno, un versículo que me impactó mucho fue el de Miqueas hace un tiempo, 6:8, que dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Es muy resumido en lo que un cristiano, ¿no?, tiene que poner su meta, ¿no? Pero otra de las metas mías y de cualquier cristiano, ¿no?, es que los frutos del Espíritu puedan ir encarnándose en nuestra carne, ¿no? Que podamos tener estos frutos como es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, ¿no? Y según vas creciendo en tu andar con Jesús, el Espíritu Santo transforma tu vida y te ayuda a madurar, ¿no? Y hay una... Es que quería decir otras cosas, pero es muy largo ya, me voy a cortar. Pero bueno, es que yo he podido ver la mano del Señor de una manera muy grande y muy pequeña también, ¿no? En las pequeñitas cosas cada día la vemos, ¿no? Y estoy tan agradecida al Señor porque el Señor ha hecho un milagro muy grande con mi hija, por ejemplo, ¿no? La sanó de una enfermedad muy grave. Y lo que es impactante es que no le damos importancia. Cuando el Señor hace algo así tan grande, hace poco nos encontramos hablando de eso con ella, ¿no? Y parece que lo decimos como si, bueno, mira, pero cuando ella ha ido al médico y el médico dice, no puede ser que haya sido esto, porque si no estarías como está ahora, no puede ser. Y nosotros decimos que fue un milagro, ¿no? Pero es que vemos los milagros del Señor cada día, en cosas muy pequeñas también, y cuando las hace grandes, parece que nos acostumbramos, pero es porque al estar cerca del Señor, tú conoces a un Dios tan grande que ves que eso no es nada para Él, ¿no? Y es como que, pero si es que es normal, es que creemos en Dios, ¿cómo no va a hacer eso y otras cosas, ¿no? Y bueno, mi meta es esa, ¿no? Seguir siempre al lado del Señor, que no llegue un momento en que yo lo deje, que eso es lo que más miedo me daría. Y quiero acabar con una frase del libro de La cabaña de Paul Young, que la quiero hacer mía, ¿no? Dice, si algo importa, todo importa. Dado que tú eres importante, todo lo que haces es importante. Cada vez que perdonas, el universo cambia. Cada vez que te esfuerzas y tocas un corazón o una vida, el mundo cambia. En cada bondad y favor, visto o no, mis propósitos se cumplen y nada volverá a ser lo mismo. Pues esa es mi meta, ¿no? Que las acciones de cada día o el día a día pues reflejen al Señor y pueda impactar en personas que están a mi alrededor, simplemente.